Muy buen día con todos. Mi nombre es Wendy Patricia Quispe-Cari y en esta oportunidad hablaremos sobre las pruebas paramétricas. Comencemos por preguntarnos ¿qué son las pruebas paramétricas? Son un tipo de pruebas de significación estadística que cuantifican la asociación o independencia entre una variable categórica y cuantitativa. Recordemos que una variable categórica es aquella que diferencia a los individuos en grupos, que para ello tendremos que comprobar si la distribución de los grupos en la variable cuantitativa es normal. Sin embargo, este tipo de pruebas exigen ciertos requisitos previos para su aplicación. Entre ellos, encontramos la normalidad, la homozedasticidad y los errores. En normalidad, el análisis y observaciones que se obtienen de las muestras deben considerarse normales. Para ello se deben realizar pruebas de bondad de ajuste. Se preguntarán, ¿qué son pruebas de bondad de ajuste? Es donde se describe qué tan adaptadas se encuentran las observaciones y cómo discrepan de los valores. En la homozedasticidad, los grupos deben presentar variables uniformes, es decir, que sean homogéneas. En los errores que se presentan deben de ser independientes. Esto solo sucede cuando los sujetos son asignados de forma aleatoria y se distribuyen de forma normal dentro del grupo. En la toma de decisiones, cuando se tengan unos datos, hay que comprobar en primer lugar las condiciones de las pruebas paramétricas. En concreto, se analizará en primer lugar si los datos de la variable tienen una distribución normal. Para ello, se utilizarán gráficos y pruebas de contraste de la normalidad. Ahora, si se acepta la normalidad de las observaciones, entonces se aplicará el contraste paramétrico adecuado para la hipótesis. Pero si se rechaza la normalidad de las observaciones, se optará por aplicar pruebas no paramétricas, donde los tests se plantean sobre la mediana de la distribución. En este tipo de pruebas paramétricos vamos a encontrar ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que son más eficientes. Son perceptibles a las características de la información obtenida. Los errores son muy poco probables. Los cálculos probabilísticos son muy exactos. Y una de las desventajas es que los cálculos son difíciles de realizar y los datos que se puedan observar son limitados. Pero mientras más grande sea la muestra, más exacta será la estimación. Vamos a encontrar varios tipos de pruebas paramétricas. Aquí obtenemos 5. La prueba T para una muestra es donde contrasta si la media de una población difiere significativamente de un valor dado, conocido o hipotetizado. La prueba calcula estadísticos descriptivos para las variables de contraste, junto con la prueba T. Por defecto, el SPSS, producto de estadística y solución de servicio, incluye el intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre la medida de la variable de contraste y el valor hipotetizado de la prueba. En la prueba T para dos muestras independientes, esta opción debe utilizarse cuando la comparación se realice entre las medias de dos poblaciones independientes. En cambio, en la prueba T para dos muestras relacionadas, esta se refiere al supuesto caso en el que las dos poblaciones no sean independientes, es decir, el caso en el que se trate de poblaciones relacionadas. En cambio, para la realización de este análisis, las dos muestras deben estar en dos variables distintas de la matriz de datos y debe formarse la pareja de muestras antes de poder añadir la comparación a la lista de variables relacionadas. Por lo tanto, compara las medias de dos variables en un solo grupo, o sea, que están relacionadas, no son independientes.
En cambio, en la prueba ANOVA para más de 2 muestras independientes, es una prueba estadística desarrollada para realizar simultáneamente la comparación de las medias de más de 2 poblaciones. A la asunción de normalidad debe añadirse lo de la homogeneidad de las varianzas de las poblaciones a comparar. Esta condición previa de aplicación se verificará estadísticamente mediante una de las opciones que se encuentran dentro de la configuración ANOVA. ANOVA es un acrónimo de análisis de la varianza. En este vamos a encontrar pruebas de bondad de ajuste. Las pruebas de bondad de ajuste tienen por objetivo determinar si los datos se ajustan a una determinada distribución. En cambio, las pruebas de normalidad es donde se ejecutan las pruebas con el SPSS. Se obtiene el valor del estadístico y el valor P de la probabilidad del contraste. Se rechaza la hipótesis nula si el valor de la probabilidad es menor que el nivel de significación elegido para ejecutar la prueba de contraste estadístico. En este vamos a encontrar las pruebas gráficas basadas en gráficos de normalidad como ggplot, el test de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esto es válido solo para variables aleatorias y continuas. El test de Lilliefors, que es el test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors. Sus valores son menores que los de Kolmogorov. Prueba de Shapiro-Wilk. Hablemos sobre gráficos con pruebas de normalidad. Bien, los gráficos ayudan al investigador a juzgar si sus datos proceden de una distribución normal. Por ejemplo, si los datos proceden de una distribución normal, cabe esperar que la distribución no tendrá una fuerte asimetría. Sin embargo, con pocos datos no es fácil obtener conclusiones consistentes, y de ahí que se hayan ideado gráficos concretos para observar la normalidad de las puntuaciones de una variable. Aquí observamos un gráfico de Normal Probability Plot, un gráfico QQ de normal de nota, donde a cada valor observado se le empareja con su valor esperado, procedente este último de una distribución normal. Si la muestra es extraída de una población normal, ambos valores se encontrarán en la misma línea recta. En estos se representan los cuantiles empíricos obtenidos en la muestra frente al cuantil correspondiente en una distribución normal. Si el gráfico muestra una relación cercana a una línea recta, entonces se sugiere que los datos proceden de una distribución normal. Ahora, cuando la distribución observada en las puntuaciones se ajusta a la teórica, entonces los puntos se presentan en línea recta en la diagonal. Pero si el ajuste no es bueno, entonces la distribución de las puntuaciones adopta otras formas, como la asimetría a la derecha, asimetría a la izquierda, leptocúrtica, platicúrtica. Ahora vamos a ver otro modelo de Determinate Normal Plot, que es el mismo gráfico QQ normal sin tendencia de nota. El otro era con nota y esto es sin tendencia de nota. En este se muestran las desviaciones de los puntos con relación a una línea recta. Si la muestra ha sido extraída de una población normal, los puntos deben situarse alrededor de una línea horizontal con el origen en el punto 0, 0. Pruebas de significación. Para contrastar la hipótesis de la normalidad de las puntuaciones de la población, se utilizan las pruebas de significación. En estos encontramos la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, que habla de la hipótesis nula, es que el conjunto de datos siguen una distribución normal. En cambio, la hipótesis alternativa H1 es que el conjunto de datos no sigue una distribución normal. Tenemos la prueba de normalidad de Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov corregida.
Lilliefors tabuló el estadístico de Kolmogorov-Smirnov para el caso más habitual en el que desconocemos la media y la varianza poblacional y se estiman a través de los datos muestrales. Por último, vamos a encontrar prueba de normalidad de W de Shapiro-Wilk. En este estadístico Shapiro-Wilks mide la fuerza del ajuste con una recta. Cuanto mayor sea el valor de este estadístico, mayor desacuerdo habrá con la recta de normalidad, por lo que se rechazará la hipótesis nula. Para muestras pequeñas, en torno a 50 observaciones, se recomienda Shapiro. Para muestras mayores, se recomienda Kolmogorov con la corrección de Lilliefors. Ahora, las pruebas paramétricas son una herramienta útil para múltiples situaciones, cálculo e interpretaciones. Gracias a esta utilizan comúnmente, es posible observar los resultados obtenidos a través de un análisis. Son un método muy poderoso si se cumplen las condiciones de su aplicación. Sin embargo, los investigadores deben tener en cuenta que si las variables que están estudiando no siguen una ley normal, no pueden elegirse. El SPS es un formato que ofrece la IBM para un análisis completo. Muchas gracias por haberme brindado un poco de su tiempo y haberles expuesto sobre las pruebas paramétricas.